Dios por su amor y misericordia. Qué privilegio, hermanos, es estar en la casa de Dios para juntos estudiar su palabra, su bendita, inerrante, gloriosa, extraordinaria palabra de Dios. Hemos iniciado ya hace 3 semanas una serie sobre los salmos y hemos visto el Salmo 1, el Salmo 23 y el Salmo 90. Esta serie se llama Salmos Escogidos porque no vamos a ver los 150 salmos, sino que vamos a estar escogiendo algunos salmos. Los salmos son el himnario del pueblo del pacto. Estos salmos son el salterio del pueblo de Dios. Y qué bueno, hermanos, que hemos podido estar viendo estos salmos. Pero los salmos, aparte de ser poéticos y de sabiduría, los salmos encierran y muestran de manera gráfica extraordinaria el carácter de Dios. En los salmos podemos ver el carácter de Dios revelado, mostrado de una manera gloriosa. El Salmo 19, que es el salmo que por la ayuda de Dios vamos a estudiar en esta mañana, ese Salmo 19 ha sido llamado como un resumen, como una síntesis del salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Y el Salmo 19 tiene 3 estrofas, pero por causa del tiempo, hoy solo vamos a ver 2 de esas 3 estrofas que tiene el Salmo 19. Así que este salmo nos presenta la autorrevelación de Dios. ¿Y por qué decimos autorrevelación? Porque Dios se revela a sí mismo y por eso decimos la autorrevelación de Dios. Vamos a leer en primera instancia el verso 1, los versos 7 al 10. Salmo 19, verso 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Pero usted sabe que hay que leer algo de nuevo. Verso 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Padre, gracias por tu infinita bondad. Señor, gracias por tu gran misericordia. Señor, gracias por tu palabra escrita, tu palabra gloriosa, extraordinaria, Señor. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a considerarla. Ayúdanos, Señor, a ponerla en obra, en práctica. Ayúdanos a aprenderla, a atesorarla, Señor. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, por favor. El pastor Otto Sánchez dijo en una ocasión que la Biblia es la palabra de Dios escrita en palabras humanas. La Biblia es la palabra de Dios escrita en palabras humanas. Y la Biblia es una pequeña biblioteca. Tiene 66 libros que fueron divinamente inspirados. Dios usó a unos 40 autores humanos. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios escrita en palabras humanas. Dios inspiró, exhaló su palabra. Dios movió el corazón de un puñado de hombres para que escribieran
su palabra. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años, depende del autor que lo diga. Y la Biblia, a pesar de ser una biblioteca de 66 libros, escrita en un periodo de 1500 años, escrita por 40 autores diferentes, la Biblia no tiene ni una sola contradicción. Ni una sola contradicción. Hay aparentes contradicciones y se deben a nuestra falta de entendimiento de la Biblia a nivel completa. Porque la Biblia cuenta una sola historia. Por ejemplo, alguien me dijo en una ocasión, si la Biblia no se contradice, ¿por qué yo leo en un pasaje que dice que Jesús alimentó a unos 4,000 personas? Y en otro pasaje leo que Él multiplicó los panes y los peces y alimentó a unas 5,000 personas. ¿Por qué dicen unas 4,000 y en otras 5,000? Acláreme eso. Digo yo, bueno, porque en una ocasión fueron 4,000 y en otra ocasión fueron 5,000. Porque fue en dos ocasiones. Oh sí, pero la Biblia dice que en una ocasión había un hombre leproso que fue sanado y se devolvió. Y en otra ocasión dice que eran 10. Bueno, porque en una ocasión era 1 y porque en otra ocasión eran 10. Y pudiéramos pasar el día entero observando en la palabra de Dios. La Biblia no se contradice porque la Biblia es el libro de Dios, escrito en palabras humanas. C.S. Lewis escribió, hablando del Salmo 19, él dijo, este es el poema más grandioso del Salterio. Según C.S. Lewis, de los 150 salmos, el Salmo 19, según él, es el más grandioso del Salterio y una de las composiciones más grandiosas del mundo. Este salmo declara que Dios se ha revelado de dos maneras distintas. Nosotros vemos que Dios se ha revelado a través de su creación, a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha revelado a través de la naturaleza y Dios se ha revelado a través de su palabra escrita. A la primera se le llama revelación natural de Dios. A la segunda se le llama revelación especial de Dios. Dios se ha revelado especialmente en la persona de Jesucristo y en la palabra de Él. Así que, hermanos, la naturaleza creada y la Biblia son comparados en este salmo como una obra maestra en dos grandes volúmenes. De nuevo, el Salmo 19 tiene 3 estrofas, pero presenta una obra maestra en 2 volúmenes. En esas 3 estrofas la primera estrofa nos presenta la revelación natural de Dios, que son los versos del 1 al 6. Luego nos presenta la revelación especial de Dios, que son los versos del 7 al 10. Y luego nos muestra la respuesta del salmista a esta revelación, que son los versos del 11 al 14. Y ahí nosotros vemos la revelación especial y la revelación natural de Dios. Entonces, la naturaleza creada y la Biblia son comparadas en este salmo como una obra maestra en 2 grandes volúmenes a través de las cuales Dios se ha revelado al ser humano. Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se revela a través de su palabra. Aunque la revelación natural de Dios es suficiente para decirle al ser humano, hay un Dios, como dice Romanos capítulo 1 que leía Keiron hace un rato, no es suficiente para llevarnos a la salvación. Usted puede ver un atardecer y usted ve como el sol se oculta y se pone medio rojizo y hay un contraste entre la luz y las tinieblas y eso es espectacular, extraordinario. Es de una belleza sin igual la creación de Dios. Y usted puede decir, wow, esto no pudo haberse creado solo. Y usted puede contemplar y pensar en la grandeza de Dios al ver un atardecer. Cuando usted ve algo en la naturaleza hermoso,
eso lo lleva a contemplar la grandeza de Dios. Pero esa revelación, por extraordinaria y especial que sea, no es suficiente para salvarnos. Por eso Dios tuvo que dar una revelación especial a través de la persona de Jesucristo. Usted no puede conocer a Jesús viendo un atardecer, ni puede contemplando las cataratas del Niágara o contemplando el Parque Central de Sánchez, algo hermoso. Usted no puede con eso conocer a Jesús. No, la naturaleza es hermosa, la creación es extraordinaria, pero no es suficiente. Por eso necesitamos tener una revelación especial, su palabra escrita, que nos lleva a la persona de Jesucristo. Así que, hermanos, la primera estrofa nos muestra la revelación de Dios a través de la naturaleza. Y hay 4 cosas sobre la revelación de Dios que se ve en los primeros 6 versos del Salmo 19. La primera de esas 4 es que la revelación de Dios es clara y contundente. De nuevo, Salmo 19, verso 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, podemos percibir a través de la revelación creada, podemos percibir la grandeza de Dios. El ser humano puede contemplar en la creación la belleza del Creador. Podemos contemplarlo. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Lo primero, hermanos, es que la revelación de Dios es clara y es contundente. Génesis capítulo 1, versículo 1, inicia diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. La Biblia establece desde el principio, desde su primera página, su primer versículo, que Dios es el creador de todo lo que existe. Entonces la revelación de Dios es clara y contundente. Lo segundo, o la segunda declaración que vemos en esa primera estrofa, es que este es un mensaje constante. Primero, es un mensaje claro y contundente. Segundo, es un mensaje constante. El verso 2 dice, Salmo 19, verso 2: un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra revela sabiduría. Hermano, este mensaje es constante y es transmitido todos los días, 24 horas al día, 365 días al año. Este mensaje, además de ser claro, el mensaje de que Dios es el creador, es un mensaje claro, pero es un mensaje constante. Cada día que amanece, cada hora que nosotros vemos, cuenta la gloria del Señor. El pastor Sugel Michelén, predicando este salmo, citó un poema infantil que dice: Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Y tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo yo puedo escuchar con los ojos? Mira la manera poética en que el salmista lo dice. Versos 3 y 4. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Él dice, no hay palabras, no hay sonido, no se escucha, pero al verlo podemos oír. Y es una manera poética de decir que al contemplar la creación de Dios podemos ver grandeza y belleza de un creador. En estos días estuve hojeando un libro de Antonio Cruz titulado La ciencia encuentra a Dios. Y donde Antonio Cruz dice que hoy en día, en el siglo XXI, ser ateo es un acto de ignorancia. Oiga bien, el ateísmo es ignorancia, porque la misma ciencia ha llegado a la conclusión de que hay un diseño inteligente en el universo.
y de que no hay forma de que de la nada haya nacido todo lo que existe. Ahora la gente inteligente que quiere negar a Dios no dice que Dios no existe. Ahora ellos dicen que son agnósticos. Ahora ellos dicen que no hay suficiente evidencia para negar la existencia de Dios, pero tampoco hay suficiente evidencia como para afirmarla. Entonces ellos dicen, yo no sé. Usted le dice, ¿existe Dios? No sé, porque negarlo no puedo, afirmarlo no quiero, según ellos. Entonces al final del día, mis hermanos, el mensaje de un Dios creador, el mensaje de un diseño inteligente y la belleza detrás de la creación es contundente y no se puede negar. Por eso Romanos dice, nadie tiene excusa. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que negar la existencia de Dios es una necedad. Así lo llama la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay demasiada evidencia, hay demasiadas huellas de Dios repartidas en toda la creación. Solo un ciego no puede verlo. O solo un necio, como llama la Biblia, no quiere verlo. Se niega a ver la existencia de Dios. Los cielos no dicen una sola palabra, pero hablan. La creación nos habla de la gloria de Dios. La tercera declaración dice, los cielos dicen que nuestro Dios es feliz. Note cómo el salmista lo ilustra. Los cielos dicen que el Creador es feliz. Dice, de manera poética, Salmo 19, verso 5. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como un hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. El salmista compara al sol como un esposo que se levanta descansado, listo para comenzar su día. Y lo compara como un hombre vigoroso y fuerte, ansioso por comenzar su carrera. Y eso nos dice que nuestro Dios es feliz y que Él se deleita en lo que hace. Nosotros leemos en Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la mañana y la tarde el sexto día. Dios se deleita en lo que hace. Hermano, todo lo que Dios hace lo hace bien. Todo lo que Dios hace es bueno, santo, fiel y justo. Dios jamás se equivoca. Él no comete error. Porque si Dios se equivocara no fuera perfecto. Si Dios cometiera un error, no fuera perfecto. Pero la necedad del corazón del hombre está en buscar imperfecciones en el Dios perfecto para que Dios entonces no pueda exigirle a ellos. Y hay gente que se ha dado la talla, ha dedicado la vida a buscar imperfecciones en el perfecto. Pero vas a pasar la vida entera buscando y no la vas a encontrar. Dios es perfecto. Él es fiel, Él es santo, Él es justo. Si vemos algo en la Biblia que nos parece como que, míralo ahí, lo encontré. Bueno, lee de nuevo, lee bien, lee en su contexto, vuelve y lee para que puedas comprender lo que realmente la Biblia está transmitiendo. Así que, hermanos, nuestro Dios es feliz. Nuestro Dios no está en los cielos depresivo. Hay que tener cuidado con lo que le decimos a los niños para que se porten bien. Porque a veces le damos una imagen a nuestros hijos equivocada. A veces le decimos a nuestros hijos que Dios se va a poner triste si ellos no se comen la comida. Imagínese usted a Dios triste porque un niño no se coma la comida. Y ahí está Dios depresivo. Esto es tener un concepto de Dios muy pequeño. Eso es tener una imagen de Dios muy humana. Eso es peligroso. Por eso le dijo Martín Lutero a Erasmo de Rotterdam, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. El concepto que ustedes tienen de Dios es demasiado humano. Es como si humanizáramos a Dios
y glorificáramos al hombre. Entonces ponemos en nuestra mente a un Dios pequeño que se equivoca, que comete error, que no es perfecto, y ponemos entonces a un ser humano grande, imponente. No, mis hermanos, esa no es la imagen bíblica del Dios del cielo. Nuestro Dios es feliz. Por eso el salmista dice en el Salmo 16, verso 11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra y deleites para siempre. ¿Cuál es el fin principal de la existencia humana? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, dijeron los antiguos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en la vida y la muerte? Como dice el Catecismo de Heidelberg. La esperanza que tenemos en la vida y la muerte es que no nos pertenecemos, que somos de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra y deleites para siempre. Como Dios es feliz, Él está interesado en que yo experimente gozo y la verdadera felicidad. Por eso el Salmo 1 que predicó Lisandro inicia diciendo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, que no se siente en silla de escarnecedores. Y esa palabra bienaventurado es la misma palabra bienaventurado que usa Jesús para hablar en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que no va a Dios como si Dios le debiera. Bienaventurado el que se acerca a Dios entendiendo que no tiene los medios para ser salvo y se acerca por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra bienaventurados es la palabra macarios, dichosos, felices, completos, satisfechos, bendecidos. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y en su palabra. Así que, hermanos míos, esta primera estrofa nos habló de Dios y su revelación natural. Esta primera estrofa nos dijo, y nosotros vimos al salmista que nos dijo que la revelación es clara y contundente. Luego nos dijo que es un mensaje constante. Y posteriormente nos dice que este mensaje es dado a todo hombre en todo lugar. Y permítame leer el texto, versos 3 y 4. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo su palabra, y en ellos puso una tienda para el sol. Hermano, este mensaje es claro, es contundente. Es un mensaje constante, es un mensaje que ha sido dado a todo hombre en todo lugar y es un mensaje que nos dice que Dios es feliz. Esa es la primera estrofa del Salmo 19. La segunda estrofa nos muestra la revelación de Dios a través de su palabra escrita, que es lo que conocemos como la revelación especial de Dios. Sí, hermano, este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación especial de Dios al hombre. Como dijo John Piper, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Si alguien me dice a mí, Dios me habló, la respuesta, como dijo alguien, es capítulo y versículo. Dime, ¿en qué capítulo y en qué versículo Dios te habló? Hermano, es muy sutil, es muy peligroso inventarme. Dios me habló, ¿cómo te habló? No sé, me llegó un pensamiento. Sí, pero la mente es una carretera. ¿Cómo te habló? Yo oí una voz, cuidado. Cuidado con lo que tú estás oyendo. Dale Biblia a eso. Revísalo en su palabra. Porque es muy sutil. Es muy sutil. ¿Cómo yo puedo medir el que Dios me habló si no es a través de su palabra? La Biblia es la carretera que me indica lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si lo saco de ahí, entonces me pierdo. ¿Cómo tengo? ¿Cuál es la manera de entender
si no fue un juego de mi mente, si no fue un tema de mis deseos y anhelos. Mire, yo me soñé el otro día, tal y tal. Cuidado con los sueños. Porque los sueños pueden revelar o pueden mostrar mi anhelo o mi temor. El otro día yo me soñé que estaba en Sánchez. Y me sueño que estoy en Sánchez. Y estoy andando por ahí, me para la policía. Y me dice que le dé la cédula. Digo yo, ay, la cédula. Se me quedó la cédula. No, pues usted está preso. Imagínese usted que yo me pare y empiece a buscarle una interpretación a ese sueño. Yo había visto una noticia acerca del tema de la persecución a los indocumentados y en el caso de mi país se pide la cédula. Y yo quiero ir a Sánchez. Me voy a poner yo a buscar una interpretación a ese sueño y decir que hay que juntarme un pasaje para ir a Sánchez. No. Hay que tener cuidado con eso. A eso, a ese sueño, a ese pensamiento, a esa idea, dale Biblia. Llévalo a la palabra de Dios para que no te confundas, hermano mío. Es la palabra de Dios la que nos guía. Así que en esta segunda estrofa del Salmo 19 hay 7 declaraciones que revelan la excelencia de la palabra de Dios y el efecto que crea esa palabra en aquellos que se exponen a ellos. 7 declaraciones del salmista sobre la gloriosa, extraordinaria, bendita palabra de Dios. La primera declaración la encontramos en el verso 7, en la primera mitad del verso 7. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo, hermanos, que la palabra de Dios es completa, exhaustiva y suficiente. Al decir que la palabra de Dios es perfecta, quiere decir que la palabra de Dios es completa. Hermano, no necesitamos más nada para conocer a Dios que su palabra. Dios nos da una revelación a media. No es que a Dios se le acabó algo o se le olvidó algo, como andan por ahí algunos hablando de las nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Se cerró el canon en Apocalipsis. No hay nuevas revelaciones. Eso es peligroso. Si hubiera nuevas revelaciones, deberíamos editar la Biblia todos los años, como dice el pastor Miguel Núñez. ¿Usted se imagina que todos los días sale una nueva revelación? ¿Cuál sería el parámetro para medir eso? Si no tuviéramos un canon cerrado, si no tuviéramos una revelación cerrada, entonces andaríamos a tientas, andaríamos oscuros. Imagínese usted que la ley de Dios, que es perfecta, pueda ser cambiada todos los años. No, mis hermanos. No es como la constitución de un país latinoamericano, que cada gobierno quiere cambiarla, que cada gobierno quiere modificarla, que cada gobierno quiere alterarla, quitarle, ponerle o reinterpretarla. No, la palabra de Dios es perfecta y no hay nuevas revelaciones. Lo que hay es una iluminación, un entendimiento de la revelación de Dios. Así que tenga cuidado con aquellos que traen una nueva revelación. Eso no puede ser cierto. No es bíblicamente correcto. Su palabra es perfecta, hermanos. Su palabra es completa. Su palabra es exhaustiva. Su palabra es suficiente. ¿Cuál es el efecto que crea esta palabra en nosotros? Dice el salmista que restaura el alma. La palabra de Dios perfecta revive el alma. La palabra de Dios perfecta renueva el alma. La palabra de Dios perfecta transforma el alma. La palabra de Dios dice que nuestro corazón duro, Dios lo hará corazón de carne. Nuestro corazón de piedra, por la obra del Espíritu Santo, a través del lavamiento de su palabra, ese corazón es transformado, ese corazón es renovado. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Y esa palabra perfecta, algo que es perfecto no puede ser cambiado. Algo que es perfecto no puede mejorar. Por eso la palabra de Dios, la Biblia,
es sencillamente perfecta y ella restaura el alma. Ella transforma al hombre. Hermanos, la palabra de Dios hace del ser humano lo que Dios quiere que sea. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Así que la primera declaración del salmista es que la palabra de Dios es perfecta y ella restaura el alma. La segunda declaración la vemos en el mismo verso 7, pero ahora en la segunda mitad de ese verso dice: el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Dios es seguro, y la palabra seguro quiere decir digno de confianza. Sí, hermano, puedes confiar en la Biblia, a ojos cerrados. Lo que yo diga, lo que yo predique, confírmalo. Evalúalo, mídelo, pero lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Cristo dijo: santifícalos en la verdad, Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Así que, hermanos, la palabra de Dios es digna de confianza, porque la palabra de Dios jamás se va a equivocar. Decimos que la Biblia es inerrante, que no tiene error. Y decimos que la Biblia es infalible, que la Biblia no falla. Y decimos que la Biblia es suficiente porque la palabra de Dios encierra todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él. En el Catecismo Menor, las 3 primeras preguntas de un manual de instrucción bíblica que se hizo en los años 1600 y tanto, decía, la primera pregunta de 107 preguntas del Catecismo: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta era que el fin principal del hombre era glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La segunda pregunta era: ¿qué reglas nos ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarle y cómo disfrutar de Él para siempre? La respuesta era la Biblia. Y la tercera pregunta era: ¿qué es lo principal que enseña la Biblia? Oiga, niños, ese se hizo para niños, Catecismo Menor. ¿Qué es lo principal que enseña la Biblia? La respuesta al catecismo: la Biblia nos enseña lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y los deberes que Él imputa al hombre. La Biblia enseña lo que Dios quiere que sepamos de Él. No puedo conocer a Dios fuera de la Biblia. Eso es peligroso, porque puede ser muy sutil, puede ser inventado. Solo la Biblia reina en cuanto a la revelación de Dios. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Así que es seguro. Esa ley del Señor, ese testimonio del Señor que es seguro, que es digno de confianza, es algo a lo que podemos descansar con toda seguridad. Si la Biblia dio una promesa para ti, espéralo, porque llegará. Porque Dios jamás dice algo que no va a cumplir. Ahora, el asunto es el siguiente: si Dios lo prometió, ¿cuándo Él dijo que lo va a cumplir? Porque tengo un amigo que dice que Dios inventó el tiempo y nosotros la prisa. Hay gente que va donde Dios y dice: Señor, pero tú prometiste en tu palabra eso. Sí, es verdad. ¿Pero cuándo? ¿Te dijo cuándo? Pues espera. Ora. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Dios va a cumplir todo, absolutamente todo lo que Él ha prometido. La palabra de Dios no necesita ser editada, porque Dios no cambia de forma de pensar. Dios no pensaba de una manera y ahora piensa de otro. La palabra de Dios no necesita ser editada. Esta palabra es un testimonio, un testigo confiable de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer por nosotros. Es su palabra. Un testigo confiable. Si usted quiere saber cómo Dios actúa, vaya a su palabra. Si usted quiere saber lo que Dios prometió, vaya a su palabra. Si usted quiere saber cómo usted debe vivir, vaya a su palabra, porque la palabra de Dios es el testigo confiable. ¿Y cuál es el efecto de este testigo fiel en nosotros? El salmista dice que hace sabio al sencillo. ¿Y qué es un sencillo, de acuerdo al salmista? Un sencillo es una persona que es como una puerta abierta. Señala a un individuo sin discernimiento, un individuo que es crédulo,
que puede ser arrastrado por cualquier doctrina falsa. Alguien que dice, bueno, porque todas las religiones nos llevan a Dios. No, mis hermanos. Como dice el pastor Sugel, no hay muchas religiones, aunque hay muchos grupos, solo hay dos maneras de acercarse a Dios, dice el pastor Sugel. Dos maneras de acercarse a Dios. Una que se acerca a Dios en los propios términos del hombre, y otra que se acerca a Dios en los términos de Él. Así que no hay muchas religiones, ni hay muchos enfoques, ni hay muchos caminos, ni hay mucho acercamiento. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solo hay dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho que lleva a la vida. Solo hay dos puertas, la puerta ancha que me lleva a la perdición y la puerta estrecha que me lleva a la vida. No hay muchas religiones, no hay muchos caminos. Está el camino de Dios y el camino de los hombres. El camino torcido y el camino derecho. Así que no hay muchas religiones. Hay dos tipos de acercamientos a Dios. Uno en el término de Dios, que es conforme a su palabra, y uno en el término de los hombres, que es conforme a los criterios y pensamientos de los hombres. Así que no se invente usted cómo usted va a adorar a Dios. Vaya a la Biblia que ella le va a decir cómo adorar a Dios. No se invente usted cómo debe vivir. Vaya a la Biblia y vea cómo Dios dice que debe vivir. No se invente usted cómo va a dirigir su matrimonio. Porque ese fue el problema de Adán y Eva. Declararon independencia de Dios. Dios había dicho algo y ellos oyeron al tentador y decidieron hacer lo contrario a lo que Dios había dicho. Fue un acto de rebelión. Como dice el doctor Sproul, fue una rebelión cósmica. Una rebelión, cualquier pecado es un acto de rebelión contra Dios. Dios dijo algo y ellos dijeron, no, no es así, es de otra manera. Así que en la Biblia es que donde vamos a encontrar esto. Esta palabra es un testigo confiable de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer por nosotros. ¿Y cuál es el efecto, hermanos, que va a hacer sabio al sencillo? Un sencillo es alguien que cree lo que sea, que anda por ahí buscando la nueva ola, la nueva revelación, que él vive de emoción y le gusta lo novedoso. Está como las personas allá en Atenas, que buscaban lo novedoso, lo nuevo. Cuando usted oiga por ahí que hay una nueva revelación, escape por su vida. Salga corriendo. No le caiga atrás eso. Eso es peligroso. La palabra de Dios puede tomar a alguien sencillo, simple, crédulo, sin discernimiento y hacerlo sabio. Pero debe exponerse a ella. Proverbio 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La palabra de Dios nos hace competentes para que sepamos actuar de manera prudente en la vida. Eso hace la palabra de Dios con nosotros. La tercera declaración está en el verso 8, la primera mitad. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir. La palabra de Dios es el GPS que nos muestra la ruta. Solo la Biblia y solo en ella encontramos el verdadero propósito de nuestras vidas. No está fuera de la Biblia. En la Biblia que está el propósito de la existencia humana. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada quiero fuera de Dios. No te dará satisfacción. No encontrarás propósito y significado fuera de Dios. Como dice A.W. Tozer, Dios puso en mi corazón, en tu corazón, un hueco, un hoyo del tamaño de Dios que solo Él puede llenar. Nada va a llenar el vacío de nuestras almas si no es Dios. Solo en Él encontraremos significado y solo en Dios encontraremos propósito. ¿Cuál es el resultado que cosecharemos al seguir la ruta de la palabra de Dios? El salmista dice que alegra el corazón. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hermano, el precepto del Señor es recto y va a alegrar el corazón.
El resultado de apegarnos a la palabra de Dios es que nuestro corazón se alegrará. Sí, hermano, la verdadera felicidad se encuentra en Dios, porque en Dios encontraremos el propósito de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el precepto del Señor es recto, que va a alegrar el corazón. La cuarta declaración, en la segunda mitad del verso 8, dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Hermano, la palabra puro es radiante, claro, iluminador. La palabra de Dios es iluminadora. Por eso el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios nos alumbra el camino, nos alumbra los ojos del entendimiento. Dice un autor: por su absoluta claridad, las escrituras traen entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión y luz donde hay tinieblas. Eso hace la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios trae entendimiento donde hay ignorancia, trae orden donde hay confusión y trae luz donde hay tinieblas. Por eso que usted ve de que la locura de Dios, ¿pero y qué es eso? De que se metió la locura de Dios. Eso es hasta una falta de respeto. ¿Y acaso Dios es loco? No. Es una manera errónea de acercarse a la palabra de Dios. La Biblia dice que somos salvos por la locura de la predicación. Y está diciendo que la predicación fue diseñada, que para el incrédulo es locura, pero para el creyente es sabiduría de Dios. Todos ustedes están ahí sentados escuchando la palabra de Dios. Y usted lo único que puede hacer es recibir o rechazar, pero más nada. Por eso se le habla de la locura, de la predicación. Estoy ahí recibiendo, observando en mi propia Biblia, discerniendo, y puedo decidir si eso que oigo lo acepto o si eso que oigo lo rechazo. Eso es lo que puedo hacer. Así que, hermanos, la palabra de Dios es pura, radiante, clara, iluminadora. Por eso abre los ojos del entendimiento. Un comentarista dijo: la doctrina de las Escrituras nos muestran lo que debemos creer. Y ahí vemos, hermanos, sus preceptos. Lo que debemos hacer está en la Biblia. La Biblia dice lo que tenemos que hacer. Sus amenazas, la Biblia dice lo que debemos evitar. Sus promesas, la Biblia dice lo que debemos esperar. Es en la Biblia, es en la palabra de Dios que encontraremos, hermanos, lo que debemos hacer, lo que debemos evitar y lo que debemos esperar, porque es la Biblia que nos presenta las promesas, las amenazas y nos presenta los preceptos, las órdenes de Dios, nos la presenta su palabra. Y hasta donde estas cosas son necesarias para nuestra salvación, son maravillosamente claras. La Biblia es tan clara, hermano, que hasta un niño, si se acerca, puede ver la belleza de Cristo y puede comprender el camino de Dios. Pero la Biblia es tan profunda que aún el hombre más dotado se puede ahogar en la inmensidad de la palabra de Dios. Es sumamente clara y es sumamente profunda. ¿Dónde está la diferencia? En la actitud con la que me acerco. Si me acerco a la Biblia con un espíritu humilde, buscando aprender del Creador, entonces en ella veré belleza y gracia. Pero si me acerco con altanería, con prepotencia, asumiendo que yo sé, voy a encontrar en ella una profundidad que jamás podré llegar al final de esa bendita palabra. Por eso la palabra de Dios es clara. Simplemente clara es la palabra de Dios. La quinta declaración en el verso 9 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El temor, la reverencia que debemos tener a la grandeza de Dios. Cuando Pedro vio a Cristo multiplicar los panes y los peces, dijo: apártate de mí que soy pecador.
Cuando los discípulos vieron a Cristo calmar el mar y los vientos, dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Cuando Isaías contempló a Dios sentado en un trono alto y sublime, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor, Rey de los ejércitos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Hermano, este no es un temor que nos lleva a huir de Dios, que nos lleva a correr de Dios. Es un temor que nos lleva a honrarlo, a respetarlo y a vivir para Él. Solo la Biblia nos enseña cómo adorar a Dios apropiadamente. Porque solo la Biblia nos enseña cómo es Dios realmente. Esta palabra que es limpia es carente de impureza, de corrupción o de imperfección. La Biblia es perfecta. La Biblia no se equivoca. La Biblia no comete error. La Biblia no tiene contradicción. Ella es inerrante, ella es infalible y ella es suficiente. La palabra de Dios. El Salmo 12, verso 6 dice, las palabras del Señor son plata pura. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol de tierra 7 veces refinada. Hermano, su palabra es perfecta y permanece para siempre. Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La séptima declaración o la sexta declaración, en la segunda mitad del verso 9 dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Cuando habla de los juicios se refiere a los criterios de Dios. Y preste mucha atención. Lo que Dios piensa acerca de todas las cosas son los juicios de Dios, los criterios de Dios, los decretos de Dios. Lo que el salmista está diciendo en pocas palabras, escuche bien, lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice del mundo es lo que el mundo es. Como Dios dice que se debe vivir la vida, es como se debe vivir la vida. Los criterios de Dios son la verdad. Lo que Dios dice que es verdad, es verdad. Lo que Dios dice que es justo, es justo. Hay gente queriendo encontrar injusticia en los decretos de Dios. Eso no es justo, pero depende de quién dijo lo que es justo. Y pongo el ejemplo con mi hijo pequeño, Mateo. No tengo un hijo más pequeño, Jacqueline no me quiere dar otro. Si Mateo quiere tocar el fuego en la estufa y él va a tocarlo y yo sé que el fuego quema, le detengo la mano, él puede decir que es injusto, que lo deje ser libre, que lo deje experimentar. Pero yo que sé más que él, esa libertad te va a causar daño y momentáneamente voy a coactar tu libertad por tu propio bien. Lo que Dios dice que es justo es lo que es justo. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Lo que Dios dice que es verdad, porque el parámetro de la verdad es Dios mismo. No hay otro parámetro de la verdad. No hay otro. Cuando usted busca su propio criterio, su propio parámetro para medir la verdad y va en contradicción de lo que la palabra dice, usted se está situando a usted mismo por encima de Dios. Porque usted está diciendo que su entendimiento es mayor que el de Dios. Peligroso, altanero. Cuando usted se sitúa a sí mismo criticando la palabra de Dios y hallando injusticia en la palabra de Dios porque fue escrita en una sociedad machista, porque la palabra de Dios fue escrita. ¿Pero qué es lo que le pasa a usted, hermano? El pastor Sugel dice que cuando él ve algo en la palabra de Dios como que no encaja con él, el problema de él no es la palabra de Dios. Mi falta de entendimiento, mi falta de comprensión, mi falta de piedad es lo que me lleva a mí a encontrar algo en la palabra de Dios como que, no, es que el problema está en mí. Yo tengo que acercarme a la Biblia entendiendo que es la palabra de Dios y que todo lo que dice la Biblia es verdad. Ahora yo tengo que entender lo que quiere decir con lo que dice de acuerdo a su propio contexto. Eso
es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer mi propia tarea. Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y la séptima declaración, Salmo 19, verso 10. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, y más dulces que la miel y que el destilar del panal. Hermano, la Biblia es un tesoro. La Biblia es un instrumento de gracia por el cual Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra y nos habla para pastorearnos, nos habla para corregirnos, nos habla para animarnos. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra instruir en justicia lo traduce como mostrarnos cómo vivir. Pero hermano, tengo que darte una advertencia. La Biblia no actúa de manera mágica. Abrir la Biblia en el Salmo 91 y ponerle en un lugar no es un amuleto para la buena suerte. Qué bueno que honras la Biblia. Y qué bueno que entiendes que en ella hay poder. Pero su poder radica en la obediencia a lo que ella enseña. Cuando yo era muchacho, o cuando yo era más muchacho, porque cualquier muchacho tiene 42 años. Cualquier muchacho. Esa es mi hermana. Yo soy mellizo con una hembra. Ella se llevó la belleza y la inteligencia también. Me dejó aquí con esta cosita. Cuando ella tenía como 15 años, ella decía, pero mire esa vieja de 40 años, ¿qué es lo que ella se cree? Y ahora que ella tiene 42, ella dice, cualquier muchacho tiene 40 años. O sea, cualquier muchacho tiene 40 años, o sea, no hay problema. Entonces, hermanos, la Biblia no actúa de manera mágica. No, mis hermanos. Es nuestro deber leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y poner en práctica lo que aprendo, porque la Biblia, el poder de la Biblia radica en mi obediencia a lo que ella enseña. Así que cuando yo era muchacho, yo andaba con un Nuevo Testamento de lo azul en los bolsillos, de que para que me defienda la palabra de Dios. Oiga bien. No salga de tu casa sin un Nuevo Testamento en los bolsillos. Y nosotros salíamos a la calle con un Nuevo Testamento en los bolsillos, entendiendo que Dios nos iba a proteger. Y gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y nos protegió. Pero no era por tener un Nuevo Testamento en los bolsillos. Es la obediencia a la palabra de Dios. Esdras, capítulo 7, verso 10 dice, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras decidió estudiar la ley de Dios. Decidió poner en práctica lo que estudiaba y luego enseñar. Hay personas que quieren enseñar sin estudiar y que quieren enseñar sin poner en práctica. Hay gente que no son alumnos de nadie, pero quieren ser maestros de todo el mundo. No, usted tiene que ser estudiante antes de ser maestro. Aprenda primero para después enseñar. Hay evangelistas por ahí, llaneros solitarios, que no se congregan en ninguna iglesia. O no tienen tiempo para congregarse porque no salen de una cruzada, de un evento, de una actividad. ¿Y quién es tu pastor? Se engancharon a pastor y dicen, yo soy mi pastor. Pero tú ni siquiera a tu iglesia vas. Porque son pastores, pero no se apean de un avión. Entonces andan por ahí como chivos sin ley. Y algunos cantantes también. Ahora se engancharon a pastores. Porque cada vez que le preguntaban, ¿quién es tu pastor? Decía, bueno, yo soy mi propio pastor. Ahora ellos se autoproclamaron pastores para que nadie le pregunte quién es tu pastor. Así que, hermanos, Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel.
Hermanos, tenemos que poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Santiago 1:12 de la Nueva Traducción Viviente. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y ahora la palabra favorita de mucha gente aquí, finalmente. Quiero concluir leyendo una declaración de la Biblia que aparece, ya la he leído en otras ocasiones, pero Filipenses 3:1, para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes es provechoso. Esta declaración aparece en algunas versiones del Nuevo Testamento de los Gedeones Internacionales, pero no se sabe su autoría. Es un poema a la palabra de Dios y quiero concluir leyéndolo. Dice: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, aliento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. La Biblia debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. La Biblia es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensa la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. Gloria a Dios por la Biblia, hermanos. Así que oremos. Padre, gracias por tu gran bondad. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra, por la Biblia. La Biblia, Señor, es un regalo, es un medio de gracia, es una bendición para nosotros. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Padre, tu palabra es tu revelación. Son más dulces que la miel y que el destinar del panal. Señor, que cada uno de nosotros podamos acudir a tu palabra para ser alimentados. Podamos acudir a tu palabra para ser guiados. Podamos acudir a tu palabra para dirigir nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce o que se ha apartado de ti, en tu misericordia, tráelo a tu palabra. Que pueda reconocer a Cristo como su Señor, su Salvador. Que si hay alguien aquí que no es cristiano y ha oído el valor, la belleza de tu palabra, que pueda doblar sus rodillas, que pueda inclinar su corazón ante ti, que pueda correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Y aquellos que somos creyentes, que hemos descuidado el estudio de tu palabra, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no valorar tu palabra. Perdónanos, Señor, por no atencionar a tu palabra. Nos arrepentimos, pedimos perdón y suplicamos que pongas en nosotros hambre y deseo por tu palabra. Abre nuestros entendimientos. Danos sabiduría y sensibilidad para correr a tu palabra, valorar tu palabra, entender tu palabra y poner en práctica tu palabra. Señor, gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía, ilumina nuestros ojos, en los ojos del entendimiento. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.